No lo estoy haciendo porque quiero que consigas que vayas a un entrenamiento para el cual además yo no estoy ganando nada económicamente por enrolarte. Es porque tú como ser humano me importas, porque yo veo en ti algo que quizá tú en este momento no estás viendo. Cuando hay una intención clara, la intención se convierte en algo inflexible y tú estás en disposición de atravesar lo que sea que se ponga desde aquí. Más allá de un querer o tener algo por demostrar algo, es realmente el compromiso contigo. Y el llamado es porque yo creo que todos nosotros como seres humanos tenemos un compromiso real con nuestro planeta, con la gente alrededor. El proceso de transformación ocurre realmente en la vida. Cuando yo vivencio el entrenamiento, doy lo que doy, obtengo lo que requiero obtener del entrenamiento y me voy a la calle, me voy a la casa, me voy a la familia, me voy al trabajo y empiezo a poner en práctica las distinciones y las habilidades que adquirimos en esto. Francisco de Asís decía, santo no es el que no peca, sino quien habiendo pecado se levanta del pecado. Y si lo traemos al contexto de liderazgo, líder no es el que no se cae, es el que se cae y se levanta fortalecido de la caída. Yo manejo situaciones en mi vida y las afronto tal cual como vienen, pero no son problemas. El problema es una identificación del ego a una situación. Y cuando identificamos problemas es porque no tenemos la voluntad de resolverlos. Mira a la gente de tu vida como la posibilidad que son. Míralos en su grandeza y desde ahí enrólalos. No enroles a la gente para que el básico y el proceso les arreglen la vida para después crear una relación. El sentarse en un salón de entrenamiento es un resultante de una conversación alma a alma, corazón a corazón, en donde yo despierto una chispa de vida en ti. Nación Transformación. La voz de los centros, entrenadores y graduados. ¿Cuál era el sueño con el que llegaste tú a Estados Unidos? Más que un sueño fue en aquel entonces desde donde yo le veía una necesidad por las circunstancias de vida que me rodearon. Yo requerí irme por algunas situaciones de seguridad y dejar todo atrás. Por supuesto fue un proceso primero de desarraigo y de estar en un punto de mi vida muy, muy alto, en donde lo tenía absolutamente todo, a iniciar de cero. Y no fue solamente llegar con la mochila, sino fue llegar con la madre de mis hijas y mis hijas en ese momento, a empezar en un país desconocido, al que yo había ido a ver a pasear, a Disney, a lo que hacemos regularmente como turistas. Y es llegar desde otra óptica donde te das cuenta que el dinero no crece en los árboles, que el sueño americano realmente es trabajar 24 horas y vivir con sueño. Y es un país de muchísimas oportunidades y estoy agradecido y amo a los Estados Unidos porque es mi segundo, es mi país en este momento y es mi segundo hogar o mi primer hogar. Y me pude de alguna manera no rehacer, sino recrear mi vida allá. Y llegar y ver un panorama abierto en donde no sabías por dónde arrancar. Es como estar frente al mar y decir, requiero lanzarme al agua y nadar, pero no sé hacia dónde voy. Y sentarte y empezar a ver y mientras tanto hacer un poquito aquí, un poquito allá. Hacer de cuanto te imagines que puede hacer un inmigrante cuando llega a los Estados Unidos, desde limpiar casas, repartir periódicos, pintar. Y eso me fue abriendo espacios hasta que me pude ubicar en algo que fue en una compañía de pintura que inicié. Yo tenía algún conocimiento de pintura porque mis padres fueron comerciantes toda la vida y tuvieron una ferretería muy grande y vendían pinturas y repuestos. Entonces, tenía algún conocimiento de la parte de la pintura, más no de la aplicación. Uh-huh. Y empecé con eso. Y ahí empecé como a crecer poco a poco. El matrimonio, por supuesto, se va. ¿Qué edad tenías ahí? 30 y algo en ese momento. Claro. Ya era un momento. No eras un niño, pues. No era un niño, ya era un hombre ya con algún tráfico de vida. Tenía 2 hijas pequeñas que definitivamente se criaron allá. Hoy 20 y pico de años después, como cuando te miras en el espejo, ¿qué ves ahí que ese joven no se alcanzaba ni a imaginar? Yo creo que fue un proceso requerido en mi vida. ¿Por qué razón? Porque cuando tú empiezas a subir en la vida, a veces pierdes el norte de las cosas. Sí, como que el éxito se vuelve tu enemigo. Se vuelve el amigo que termina siendo el enemigo. Uh-huh. Es el amigo aparente y es el enemigo oculto que te habla al oído, te susurra y te direcciona. Y es perder la óptica de lo que realmente es importante en la vida. Es como decir, lo tengo todo, soy
soy alguien exitoso, y perder lo esencial quizá. Y lo esencial definitivamente es lo más importante. Y cuando tú te das un bajón tan fuerte, al principio hay rabia, hay resentimiento, entras en un espacio de víctimas absoluta. Yo creo que eso es parte de las lecciones que yo aprendí en ese entonces. El victimizarme y el vivir en ese espacio de sobrevivencia, yo creo que más que sobrevivencia era subsistencia. Porque cuando estoy en sobrevivencia el agua me llega al cuello. Yo creo que a mí el agua me sobrepasó en algunos momentos. Y me llegó a la nariz. Y yo creo que todo es provocado. Yo creo que los seres humanos no somos producto del acaso, de la casualidad, de las circunstancias. Yo creo que nosotros de alguna manera provocamos las circunstancias para que las mismas circunstancias, si nosotros estamos abiertos, nos enseñen. En un momento determinado, dentro de todo este proceso, que ya yo estaba más o menos organizándome, por supuesto, como te digo, el cambio de circunstancias radical afecta necesariamente la calidad de la relación. Yo en el trasegar del tiempo allá tuve un vecino de oficina cuando yo tuve líderes que era psicoterapeuta y yo me sentaba todas las tardes con Percy Ricketts, un hombre de las islas, afroamericano, espectacular, un hombre que había escrito como 7, 8 libros y hablábamos mucho de cosas, una experiencia interesantísima y mirábamos las estadísticas y en Florida el 75% de los divorcios se producen por causas económicas. Cuando hay un cambio de circunstancias tan fuerte, necesariamente la relación se afecta. Y ya eso fue la segunda parte. Cuando yo estoy en ese proceso de sobrevivencia absoluta, llegan a mi vida unas personas y me empiezan a hablar de estos entrenamientos. Y yo no le puse atención. Me invitan una noche de invitados, que se hacían mucho en aquella época. Y yo fui y dije, esto no es para mí, yo sé más que el tipo que está parado allí. En mi soberbia, en mi arrogancia de ese momento y mi rabia, por supuesto, con la vida. Y estuvieron 5 personas, Cecil, detrás de mí casi 1 mes y medio, 2 meses. Que ve, que no. Y yo no. Negado absolutamente, empecé a no contestar teléfonos, a esconderme. Y era la misma resistencia a enfrentar mi propia realidad. Es cuando yo mirándolo en retrospectiva ahora veo es negación, que es uno de los cánceres más fuertes del ser humano. El negar la realidad, el no enfrentarse a la propia realidad. Un día domingo estaba yo en casa y me llama una mujer. Y me dice, quiero tomar un café contigo, prima de la mamá de mis hijas. Y me dice, bueno, nos encontramos en un sitio en Weston, la ciudad donde yo vivía. Y esa mujer me dijo 3, 4 cosas y a los 15 minutos yo tenía 2 lágrimas. Y me dijo algo, yo te veo a ti haciendo este trabajo. No me preguntes cómo ella tenía en sus manos un cheque pagando el entrenamiento básico. Faltaba 1 mes para el básico. Y esta mujer me llamó día a día. Día a día. Y yo creo que eso realmente es enrolamiento. No es solamente lograr que alguien te diga que sí va a un entrenamiento, sino hacerlo desde el corazón. Sí. Y yo lo estoy haciendo porque tú me importas. No lo estoy haciendo porque quiero que consigas que vayas a un entrenamiento para el cual además yo no estoy ganando nada económicamente por enrolarte. Es porque tú como ser humano me importas. Porque yo veo en ti algo que quizá tú en este momento no estás viendo. Un día no me llama Lilian y yo la llamo y le digo, yo dentro de mi cosa, oye, ¿cuál es el cuento de ustedes del apoyo si no me llamaste hoy? Me dijiste que me iba a llamar todos los días. Hey. Ese era yo en ese momento, ese era quien yo había elegido. ¿No? Sí. Como, hey. Sí. Ese buscando era el quiebre de la cosa. Sí, ese fue el yo que yo había elegido ser en ese momento. Ese era el ser humano que yo me inventé en ese momento que yo era. Y entonces llegó el día del básico y yo llego y había 2, 3 personas afuera del salón conteniéndome para que yo no me fuera. Por supuesto, al principio hubo resistencia. Después yo empecé a ver todo lo que estaba sucediendo. Empezó a pasar la información frente a mí. Empecé a conectar con cosas. Y en algún momento, no el viernes, quizá el sábado, cuando yo regresé, que el viernes en la noche yo casi que me voy. Después del evento que ocurre el viernes en la noche. En algunas partes lo hacen el sábado. Para mí eso fue un choque fuertísimo. El enfrentarme a ese punto de inflexión en donde yo veo que quizá yo no estoy siendo un ser humano que en algunas relaciones estaba contribuyendo, sino que más bien estaba quitando.
Como que te puso un espejo muy de demasiado, frente, de pero frente. demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Por supuesto me dio rabia, entré en reacción y casi que no dormí esa noche. Al día siguiente, cuando ya yo empiezo a ver lo que hay detrás de esto y cómo esto, en vez de estarme molestando y tumbándome, era una oportunidad para salir. Era una plataforma, era un trampolín para lo Ya, siguiente. era la ventanita. Y que se yo me abría. dije a mí mismo, esto es para mí. A mí me gusta la Ahí gente. fue cuando tú dijiste, Ahí fue el yo me momento voy a dedicar a eso. eureka. Ese fue el momento, esto era lo que yo estaba buscando en mi vida. Yo vengo en un proceso de búsqueda de muchos años. Yo me leí en primaria una enciclopedia de 20 tomos y un apéndice completos. Mi papá era un lector ávido, me enseñó eso, teníamos una biblioteca gigantesca en la casa. Yo autodidacta él. Entonces, yo siempre he estado en un proceso de búsqueda, he estado en religión, he estado en temas de conciencia, he estado metido en muchas cosas, más que una búsqueda, en un encuentro de algo. Yo creo que sería un encuentro conmigo mismo en ese momento. Cuando yo me enfrento a esta realidad, yo dije, yo quiero esto, yo soy de aquí y aquí me quedo. Y me acerqué a mi entrenadora, que es mi gran amiga y la amo profundamente, no voy a decir su nombre, y le digo, yo quiero esto. Me miró así, una mujer espectacular. Me dice, a mí se me acercan en cada básico 2 o 3 personas, y por ahí de cada 100 o 200 que se me acercan, uno quizá llega. Y yo no creo que tú llegues. Eso fue como si me hubieran dicho, más ¿no? razón, Claro. yo voy a llegar. Sí. Y Pero seguí. es un llamado poderoso Claro, al compromiso, ¿no? claro, Como de, por supuesto. tú crees que es fácil, pero déjame te digo desde ya que no. Y si no eres capaz Así de es. saltar esa, digamos, como manera de ya decírtelo, Sí. el resto ni siquiera lo vas a poder, Eso era o me venzo, nada. o a pesar de esto, Exacto. yo lo hago símil con cuando tú quieres algo en la vida y declaras una meta, necesariamente la vida te va a poner al menos 3 obstáculos. En algunos contextos los llaman pruebas. ¿Y qué es lo que busca el universo, la vida o Dios o lo querramos llamar? Es ver si realmente nosotros queremos lo que queremos y estamos comprometidos a lograr lo que queremos. Porque querer es muy fácil, desear es muy fácil. Cuando hay una intención clara, la intención se convierte en algo inflexible y tú estás en disposición de atravesar lo que sea que se ponga desde aquí. Más allá de un querer o tener algo por demostrar algo, es realmente el compromiso contigo y el compromiso con todo lo que hay. Y el llamado es porque yo creo que todos nosotros como seres humanos tenemos un compromiso real con nuestro planeta, con la gente alrededor. Que cuando lleguemos a la cuarta edad es la que se produce después de la tercera. Y la tercera se acaba con la muerte. La cuarta edad empieza cuando morimos. Y es el ser trascendente que queda en el sentido y en el imaginario de la gente. Todos recordamos a Gandhi, a Ana Frank, a Madre Teresa de Calcuta, a Lincoln, a Kennedy, a Garzón, a Gaitana, a Miles, a Juan Pablo II. Son personas que trascendieron a lo efímero que es nuestra existencia terrenal. Y más allá de por ganar la gloria, es por dejar una huella en el planeta. Si nosotros tenemos una capacidad y nosotros no ponemos esa capacidad al servicio, primero de nosotros, de la gente que amamos, de nuestras familias, y luego de nuestro entorno para irnos expandiendo, somos ladrones. Nos estamos robando a nosotros mismos. Cuando nosotros no damos nuestra capacidad al 100% y más allá del 100%, o sea, ¿qué sentido tiene yo poder generar algo gigantesco y limitarme con algo mediocre? No, es como si no pasara por aquí. Entonces es como el juego fundamental de transformación, ¿no? Absolutamente. Ya. Absolutamente, sea como sea, lo hago suceder. Yo estoy aquí para un propósito. ¿Cuál es mi propósito? Es descubrirme a mí mismo. Es descubrir la capacidad, el potencial que yo tengo. Y el regalo más grande que puede tener un ser humano está en el dar, en el compartir. Y bueno, cuando después dijiste, listo, esto es lo mío, ¿por qué te fuiste por el básico y no por el avanzado? En un avanzado declaré que iba a ser entrenador de avanzado. Ah, ¿sí? Sí. Esta fue tu primera declaración. Esa fue mi primera declaración. Yo primero dije, yo quiero quedarme en esto. Ahí te doy un poquito de historia.
Yo voy, paso mi básico, voy a mi avanzado, empiezo mi programa de liderazgo. Entre primero y segundo fin de semana fui staff de básico. Ese básico no tuvo avanzado. Pum, de una, todo. No tuvo avanzado por algunas circunstancias que ocurrieron. El básico del que fuiste staff. Sí. Y nosotros mantuvimos ese equipo por 1 mes y medio. Y hubo un segundo básico. Y me pidieron, saliendo yo de mi segundo fin de semana, que fuera capitán de ese básico, de ese staff. Entonces hicimos ese básico, generamos el avanzado, luego viene el programa de liderazgo y yo me subo como senior y me escogen como co-capitán de seniors. Como co-capitán de seniors. Y fue un proceso fuertísimo para mí porque tenía mis llamadas de mi programa de liderazgo, tenía las llamadas de mi grupo pequeño del programa de liderazgo y tenía las llamadas de los seniors del programa de liderazgo. Y además mi trabajo. Entonces fue un estiramiento fuertísimo y la cuenta del teléfono en ese momento cobraban los minutos. Sí. Yo recuerdo que me llegó una cuenta hace 20 y pico de años por $300 y pico. Claro. Y yo en ese momento dije, ¿pero cómo? Y le dije yo a la capitana de seniors, óyeme, mira, me llegó la cuenta. Tú elegiste esto. Asúmelo. Sí. Y dije, tienes toda la razón. Ya. No hay salida. Esto es. La salida es asumirlo y asumirlo de buena gana porque estoy creando algo interesante. Pasado este proceso, yo entro a trabajar en el centro de transformación en donde yo hice mi proceso. Y empecé a trabajar en el básico. Y también, cuando tú estás en un centro de transformación, tú haces de todo. Básico, avanzado, PL, te mueves. A mí cuando me preguntan que cuál es qué se requiere para trabajar en transformación, yo digo, el primer requisito es estar loco. Ya. ¿Por qué Estoy de razón? acuerdo, Porque sí. esto no tiene horarios. Esto es 24/7 a veces. Esto es volcarse completamente sin olvidarte de ti, por supuesto. En algún momento en ese proceso me olvidé de mí también. Y eso también es una lección y es aprendizaje, porque es volver a mirar hacia adentro y decir, espérate un momentico, yo no puedo estar en una burbuja, como veo yo gente que hace staff en cada básico, en cada avanzado, y de pronto descansan uno y se montan en 3, 4 procesos, y eso tampoco es saludable. Sí, parece que ahora se vuelve el mecanismo de evadir, mantenerme acá. Salgo de mi realidad y creo una realidad paralela en donde todo es bonito. Y quizá evado. Y yo sé que algunos de mis graduados, de mis staff me van a decir, y de los centros con los que trabajo me van a decir, pero ¿cómo dices eso? Pero yo creo que es importante que hagamos un balance. Que hagamos un balance entre nuestro trabajo y entre la participación y nuestra vida. Porque si nosotros nos enfocamos solamente en estar en sala, en estar en el entrenamiento el fin de semana durante el proceso, y no aplicamos esto en la vida, no sirve de nada. El proceso de transformación ocurre realmente en la vida. Cuando yo vivencio el entrenamiento, doy lo que doy, obtengo lo que requiero obtener del entrenamiento y me voy a la calle, me voy a la casa, me voy a la familia, me voy al trabajo y empiezo a poner en práctica las distinciones y las habilidades que adquirimos en esto. Y me pongo a prueba. Y si no funciona, pues no funcionó. Y me recreo y vuelvo a hacer que las cosas funcionen. Pero yo crear una burbuja de quedarme en un salón a decir No. we are the world todo el tiempo no funciona. No, es como, yo lo pienso así, como en un deporte. Si yo estoy entrenando para la competencia o estoy entrenando para algo, ¿no? Pues si me quedo en el entrenamiento. Así es. No dice sirve de nada. nada. O sea, me quedo en la cancha dando vueltas hasta el tiempo, pero no voy a ver qué tanto he avanzado en la vida, qué tanto mi capacidad de desarrollo o de crecimiento dentro del deporte se ha manifestado en la realidad. Porque estoy compitiendo conmigo mismo dentro. Hablando de juegos de competencia, ¿no? Sí. La competencia solo funciona allí. De acuerdo. En otros ámbitos no funciona. Entonces empecé a trabajar en el centro y se da la oportunidad de una noche de invitados. Yo la doy. Y me entregaron el flujo a las 10 de la mañana. La noche de invitados a las 7 de la noche. Ya yo traía un bagaje y una experiencia grande de estar parado frente a un público. Pero cuando yo me enfrento a transformación, requiero hacer un cambio, un shift en mi forma de percibir las cosas. Porque una cosa es lo intelectual. Una cosa es lo intelectual. Yo trabajaba con empresas, capacitaba gente por muchos años. Y otra cosa es enfrentarte a un público heterogéneo,
donde cada quien tiene formas distintas de ver la vida, donde no hay un objetivo común o no hay una visión común como en una empresa, y empezar a crear valor en 70, 80, 100 personas que tienes en un salón, completamente diversas, enfrente a un punto. Esa fue mi primera experiencia en transformación, ya parado frente a una sala, una noche de invitados en Miami, y fue espectacular. Por supuesto que cancaneé un poquito y quizá me pasé en cosas porque es la primera vez. Y ahí empecé a dar todas las noches de invitados. Y empecé a ponerme de sombra y a hablar con todos los entrenadores que iban, que eran muchos, y a estar allí y a mirar, con permiso por supuesto, porque llegar a un salón y pretender entrenarse a espaldas de quien está dando el entrenamiento no es ético. Yo conozco gente incluso que llega a copiar los flujos de los entrenamientos. Yo he escuchado historias de terror. No, y es horrible. Una que una vez me dejó así como en shock, que estaba yo enrolando a alguien para que se entrenara como entrenador y me dijo, y además también me sorprendió lo casualmente que me lo dijo, porque me hizo cuestionarme, ¿será que no alcanza a ver lo que está haciendo? Que él había estado en un básico y que a los 2 meses estaba dando un básico porque él tomó notas de eso. Y yo, esto es completamente irresponsable, es una locura hacer eso. Una locura. Con la vida de la gente. Sí, terrible. Yo me tardé unos años en pararme a dar un básico. Porque yo decía, no, yo requiero prepararme muy bien. A mí no me dieron un manual. Yo mi manual lo creé. Uh-huh. Y cuando yo dije el manual, no, aquí no hay manual. Tú crea tu propio manual y cuando ya lo tengas listo nos sentamos y lo empezamos a mirar punto por punto, letra por letra. Bueno, empiezo con esto, empiezo a entrenarme, conseguí sombra. Yo me entrené con el método que se entrenaba anteriormente, que era sombra. Vieja guardia. Sí. Y en ese entrenamiento, que pena que te interrumpa, en ese entrenamiento, porque es que este me parece muy, muy interesante, la jornada de héroes. Para los que ni siquiera sabemos qué es eso, ni lo vivimos, qué diantres era eso y qué buscaban provocar con la jornada de héroes. La jornada de héroes fue un entrenamiento que existió hace muchos, muchos años, en donde te ponían frente a situaciones extremas. O sea, si lo que tú decías, me voy a entrenar para practicar un deporte afuera, el entrenamiento requiere ser más riguroso y mucho más fuerte que las circunstancias a las cuales te vas a enfrentar en la cancha de juego. ¿Qué pasa? Que para tú pararte frente a un salón es un criterio personal y es posible que esté equivocado. Para yo pararme en un salón con autoridad, yo requiero de alguna manera haber tenido un entrenamiento que soporte el que yo pueda pararme frente al salón. Y definitivamente yo requiero haber hecho un trabajo a nivel personal. Yo, para mí, para Omar Ferris, un entrenador no es alguien que lee un flujo, se lo aprende y se para frente a un salón. Es alguien que vivencia, que interioriza, que lo pone en práctica en su vida. Y no estoy diciendo que sea infalible ni que la vida sea perfecta, absolutamente no. Pero es tomar toda esta información que nosotros tenemos, distinciones, habilidades, como lo querramos llamar. Algunos les llaman herramientas. Yo no he visto el primer destornillador en un entrenamiento de transformación. Bueno, en los baúles hay herramientas de ese tipo y vivirlas. Y es llevarte a condiciones extremas para que tú estés preparado a manejar cualquier situación que se te pueda presentar en un salón. Yo asimilo cuando tú te paras frente a un salón de entrenamiento, respetando la preferencia de las personas a las que no nos gustan las corridas de toros, que tú te paras frente al salón y tú tienes un toro al frente y tú no sabes cómo viene el toro. Tú en un salón de entrenamiento tienes de todo. A mí me han amenazado de muerte, me han golpeado en todo el trasegar del tiempo. En un avanzado una vez se me paró un tipo que me llevaba como 50 centímetros y me agarró y me dio así, en un proceso de interacción en donde yo le comuniqué algo y esa persona se me fue encima a golpearme. Y yo antes que irme hacia atrás me le paré y le seguí hablando con toda la calma del mundo hasta que el hombre entró en razón. Un sábado por la mañana en un básico en México también, un hombre se para y me amenaza frente a 100 y pico de personas que habían en el salón. ¿Yo qué hago? Nada, el hombre se sale, se va, el capitán del staff sale y me dice no, que él la agarró y quiere pedirte disculpas. Yo no me tiene que pedir disculpas de nada. Que se disculpe con sus compañeros por el incidente, pero conmigo no hay nada personal. Entrando en un poquito de intimidad con él,
A él le mataron a su papá cuando tenía 7 años frente a él. Por supuesto, el hombre traía en su cabeza una rabia y un dolor intensos. Y en uno de los puntos que tocamos, cuando a veces referenciamos cualquier cosa, él le tocó tan fuerte. Y la figura que te lo pone de frente normalmente no siempre te cae bien. Entonces requerimos ser compasivos, requerimos ser empáticos y realmente entender que nosotros tenemos un ser humano al frente y que ese ser humano siente, que ese ser humano le duele. A veces requerimos ser fuertes, a veces requerimos ser tiernos, suaves. Entonces yo creo que todo este proceso de vida y todo este entrenamiento que yo viví, que no se llamó Jornada de Héroes, pero que tuvo mucho de eso, fue un entrenamiento muy extremo. Y yo creo que me apoyó muchísimo a enfrentar cosas, por ejemplo, perder el miedo a la muerte. Experimentar tu propia muerte, realmente experimentar tu propia muerte, estar en la mitad de ninguna parte y en una sin salida real en la vida. Y de pronto ver que sí hay salidas. Cuando tú llegas a extremos y puedes atravesar esos extremos, tú te das cuenta de que todo tiene una salida siempre. Siempre vas a encontrar una forma de moverte, de fluir como el agua. Claro, y esa experiencia te la llevas a todo. A todo, por supuesto. Y eso lo aplico en todas las áreas de mi vida. Y también te da como un grado de valentía para enfrentarte a lo desconocido. Absolutamente. A lanzarte a algo que no conoces y que quieres hacer. Y yo me hago una pregunta. ¿Qué es lo que realmente conocemos los seres humanos? No sabemos qué va a pasar en 2 minutos. Siempre estamos enfrentándonos a lo desconocido. Ahora para venir para acá yo me monté en un taxi. Yo no conozco al hombre, no sé cómo maneja, no sé quién es. Me monto en un avión, yo no conozco al piloto, no conozco el que va al lado mío. Entonces siempre estamos en lo desconocido todo el tiempo, estamos ante lo incierto. Ahora, ¿cómo me paro yo frente a lo incierto? Con incertidumbre, con miedo, genero ansiedad anticipando lo que pueda pasar, o simplemente fluyo y agradezco por cada cosa y agradezco por cada situación y voy viviendo y aprovechando cada instante de la vida. Eso no significa que a veces no me estrelle, que a veces no me duela, que a veces me vaya al piso. A todos nos puede pasar. Independientemente del trabajo de vida que lleves, de los años que lleves. Francisco de Asís decía, santo no es el que no peca, sino quien habiendo pecado se levanta del pecado. Y si lo traemos al contexto de liderazgo, líder no es el que no se cae, es el que se cae y se levanta fortalecido de la caída. Y esa es una de las bendiciones y de los plus de este trabajo, que adquirimos la habilidad de caernos y no quedarnos abajo, sino de caernos y levantarnos más arriba de donde caímos. Así sea. El básico que hiciste para discapacitados en Reynosa. Sí. ¿Cómo cambió eso tu definición de posibilidad? Wow. No, mira, esto es una historia espectacular. Yo me estaba montando en Miami en un avión hacia Miami-Dallas, Dallas-McAllen, y de McAllen cruzaba la frontera y me iba a Monterrey. Por alguna razón no volé directo a Monterrey. Y recibo una llamada, eso fue, si tú quieres, a las 10 de la mañana, de la dueña de un centro. Y me dice, Omar, me invitaron a darle un taller a un grupo de discapacitados que están en un campamento de vida independiente. Y realmente no sé por dónde arrancar. Yo sé que tú llegas hoy acá, porque ellos me iban a buscar al aeropuerto. ¿Será que tú me apoyas y das ese entrenamiento? Y yo, mira, son las 10 de la mañana, ¿qué horas es eso? No es a las 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde. Y yo, pero yo voy para Monterrey, tengo 3 horas de carretera. No, nosotros te llevamos. ¿Cuál es el tema? Para ellos es esto y esto y esto, listo. Yo agarré y me senté mientras esperaba el avión en Miami. Luego en el avión estuve trabajando un ratico. Cuando llegué a Dallas tenía internet. Bajé unos videos. Organicé una presentación de 1 hora y media. Y cuando llego me llevan a un sitio que era como una bodega, donde había rampas y había un montón de gente en silla de ruedas. Cuando yo vi eso, a mí me sobrecogió. Y empecé a interactuar con esta gente y me enamoré de ellos. Y le dije al presidente de AMEPAC, de la Asociación Mexicana de Paraplegia y Capacidades Especiales, te voy a proponer algo. Él fue alumno mío y después manejó el programa de discapacitados de la Presidencia de la República de México. Te voy a proponer algo. Hagamos un entrenamiento para estas personas. Yo te regalo el entrenamiento, yo hablo con el centro para que nos apoye con toda la logística y con todo lo que haya que hacer. Tú consigues el sitio y lo hacemos. Yo vengo, terminamos el básico el domingo,
El lunes nos montamos, lunes, martes y miércoles, yo ajusto horarios, ajusto las dinámicas, ajusto todo. Termino mi básico 2, 3 meses después y el lunes arrancamos a las 8 de la mañana. Cuando yo veo esto, 100 y pico de personas, algunos con sus familiares, y empiezo a ver esta gente, a escucharlos. Había personas cuadraplégicas, o sea, cuadriplégicas que no mueven nada de aquí para abajo, parapléjicos, había personas amputadas, había personas con discapacidad por polio, había personas con parálisis cerebral, invidentes, ahí había de todo. Y la lección más grande que yo me llevo de todo esto es la capacidad de estos seres humanos de sobreponerse a esa adversidad. Nosotros hablamos de las circunstancias de nuestra vida, pero es que estar en una silla de ruedas sin poderte mover, eso sí es una circunstancia. Estar en un sitio donde tú puedes escuchar pero no puedes ver lo que está pasando y lo que está escribiendo la persona que está al frente, eso sí es una circunstancia compleja. Y ver cómo esta gente empezó a extraerle el jugo a lo que se estaba presentando, cómo empezaron a moverse, ver un muchacho español, me acuerdo yo, discapacitado con parálisis cerebral, no podía hablar casi, torcido y todo, decir, es que yo quiero escribir un libro y yo quiero presentar mi libro frente a la gente. Y me di cuenta que la discapacidad no está en lo que nosotros llamamos discapacitados. Está en sus cuidadores, en sus familias y está en nosotros. Cómo nosotros los significamos a ellos. Cómo nosotros desde nuestra corteza mental quizá, no corteza cerebral, sino de nuestra corta amplitud de onda a veces, cómo nos cerramos, cómo cortamos nuestra capacidad de ver contextualmente, cómo los juzgamos y lo significamos de una manera que no es. Y es muy curioso cómo eso termina limitando a la otra persona, ¿no? Claro, cuando se dejan. Claro. La lección ahí fue para los familiares también. ¿Qué hice yo? Yo separé a los familiares de ellos y les dije, defiéndanse. Ustedes tienen un equipo. Cada vez que yo tengo una persona con alguna condición de discapacidad, lo primero que hago es, aquí te defiendes solo. Yo no te voy a tratar distinto a nadie más. Eso lo aprendí allí. Y es espectacular. Ese fin de semana fue para mí apoteósico. El ver a esa gente conectando, soltando cosas. Cuando hicimos línea de intención, que es un ejercicio del básico, que es un ejercicio de crear resultados, ver a esta gente pasando la línea de la manera en que fuera. No, es que fue algo, te digo, para mí fue y creo que no se ha hecho otro de estos, no sé, pero creo que es el único que se ha hecho en el mundo hasta ahora. Sí, yo tampoco había escuchado. Hicimos una vez uno en una cárcel, pero con discapacitados nunca había escuchado. Absolutamente espectacular. Y del otro lado de tu vida, cuando entras en una mina y que estás trabajando con mineros, ¿cómo haces para troyanizar la transformación para que en ese ámbito tan corporativo no suene mística? Bueno, mi bagaje o mi background fue corporativo por muchos años. Yo fui vicepresidente de una entidad bancaria, fui presidente de un fiduciario. Yo creé empresas en Estados Unidos. De hecho, tengo unas empresas que aún funcionan allá. En la parte de entrenamientos transformacionales, en coaching y en corporativos. O sea, yo tengo una experiencia empresarial interesante. Sí, tienes un bagaje ahí. Sí, cuando yo llego, yo empecé con estas personas en una intervención donde entré a hacer capacitaciones, por decirlo de alguna manera. Y me dijeron, ¿por qué no te vinculas con nosotros como gerente de talento humano? Yo dije, pero mira mi agenda. Yo viajo a veces 15 días, viajo 2, 3 fines de semana, a veces. Digo, no te preocupes, en tu tiempo lo haces. Ah, bueno, aquí está esto, esta es la estructura, son 5 empresas del sector minero y de logística. No es minería de socavón, sino de cielo abierto. Y yo empecé a involucrarme en eso. Y yo creo que más allá del lenguaje que nosotros usamos, nosotros podemos modular el lenguaje. Así como cuando hablo con un adulto hablo de una manera y con un niño hablo de otra manera, cuando hablo con alguien que haya vivenciado estos entrenamientos o con alguien que no los haya vivenciado, yo puedo modular la información y bajarla de una manera tal que no esté haciendo realmente la distinción, no estoy presentando la distinción, pero a partir de la interacción, de preguntas y demás, se empieza a llevar la información. Entonces yo llego y yo hablo con los operadores de las máquinas, a veces toca tomar medidas, tengo un equipo de trabajo y
es interesante porque es ver la vida y varios niveles de personas en la parte educativa y en muchas cosas, y poder de alguna manera hacer una diferencia en ellos también, darles la importancia que merecen como seres humanos. Yo me salgo de la... Yo a veces estoy en la oficina, a veces voy a la planta, a veces voy a los frentes de explotación, y a veces me voy al taller y me pongo a hablar con el soldador o con el mecánico y me siento con ellos y conversamos un poquito, y escuchar a la gente y validar a la gente y que ellos se sientan que son importantes. Y son importantes, ¿por qué? Porque son seres humanos, igual que yo. Nosotros no estamos hechos de nada distinto. Blancos, negros, indios, lo que sea, somos lo mismo. Asiáticos, somos lo mismo. Independientemente de nuestra extracción social o económica, de nuestro nivel de educación, somos seres humanos. Fíjate que mi staff de avanzado era mecánico automotriz y mi senior de PL era un chapistero o latonero en Estados Unidos. O sea, yo tengo un bagaje educativo. Sin embargo, estos dos seres humanos han sido de los maestros más grandes que yo he podido encontrar en mi vida. Entonces, cuando yo me vengo con esta gente, simplemente es sentarme con ellos y cuando hay situaciones, utilizar las distinciones y hacerles ver a ellos desde un espacio de tranquilidad y con un lenguaje muy sutil que pueden ser responsables. Claro, entonces es como comunicar de una manera que la otra persona te pueda escuchar, no comunicar de una manera que puedas sacar palabras de tu boca. Así es sino que aterrice del otro lado. Yo soy 100% responsable de lo que comunico. Tú eres 100% responsable de lo que escuchas. Ahora, ¿dónde va mi responsabilidad? En modular la comunicación de manera tal que pueda ser captada, que pueda ser entendida. Porque si no, no tiene sentido. ¿Y cuál dirías tú que son como los 3 ajustes en el lenguaje que un entrenador requiere hacer para poder entrar a un boardroom, a una sala de juntas corporativa? 1, no usar la jerga. Buenísimo. No usar la jerga. Nos acostumbramos. De hecho, cuando yo me despido del básico, les digo, no usen la jerga. O sea, tú no puedes llegar con un presidente de una junta directiva a decirle, mira, estás en sobrevivencia. Es decirle, mira, estoy notando esto. Quizá estas medidas que tomaste están denotando que hay alguna ansiedad o hay un miedo o hay esto y esto te puede llevar a esto. Cuando me dan el permiso, porque yo trabajo con ejecutivos a nivel individual también, sobre todo en México he tenido varios clientes grandes, en Chile también, y son personas que manejan empresas gigantescas. Y aún así, cuando tú tienes la posibilidad de sentarte con ellos, y la mayor parte de estas interacciones son virtuales, y aún siendo virtuales, tú ves al ser humano más allá de su posición, más allá de su educación y más allá de todo, y puedes percibir a partir de crear una relación que al final del día es nuestro trabajo, crear relación con la gente que entrenamos. Y eso es el enrolamiento, crear relación. Tú puedes modular la comunicación de manera tal que pueda ser entendida. Hay que escuchar primero. Nosotros tenemos 2 oídos, una boca. Y el proceso de trabajo nuestro es a partir de preguntar, de percibir, de escuchar. A veces simplemente sentarte y observar lo que está sucediendo en la sala de juntas y en un momento determinado interrumpir, con permiso, y decir lo que requieras decir puntualmente. Por supuesto, con el lenguaje empresarial. No puedes usar el lenguaje de transformación, aunque responsabilidad y es universal. Hay cosas que definitivamente tomar riesgo es universal, pero hay cositas que nosotros manejamos dentro de los entrenamientos que no podemos llegar a ese lenguaje. Y es un reto también porque cuando estás parado frente al salón requieres estar consciente de dónde estás parado, de dónde estás, a quiénes están entrenando. A veces en el salón de entrenamiento, en transformación, nos damos ciertas libertades en el lenguaje y en un ambiente corporativo hay que girar completamente la interacción con la gente. Allá no podemos llegar tanto a la interacción en lo personal. Hay que limitarlo a lo corporativo, a menos que haya ya un proceso de trabajo 1 a 1 en donde te den el permiso de llegar a ese tipo de interacción como coach. Claro, ya que abrieron la puerta. Y hay un tipo de relación que a veces, cuando yo hago intervenciones en empresas, yo no hago cosas estándares. Yo modulo los procesos, los modulo y los hago custom made, los hago a la medida de la empresa. Y yo dejo abierto un capítulo
desidentificamos personas que requieran un apoyo adicional fuera de lo que se va a hacer en sala, las identificamos y yo hablo con las personas, con el director de la empresa o con el presidente, con el de recursos humanos, y seleccionamos algunas personas que requieran un apoyo adicional y se direccionan, bien sea las trabajo yo o si no las puedo trabajar yo, porque yo digo, si esto no lo sé hacer, no lo voy a hacer. A mí me llaman a veces y me dicen, no, que necesitamos esto. Y yo, no, esto no lo hago yo te recomiendo a Cecil, que él te lo puede hacer. Pues no tiene sentido por ganarme 10 pesos. Uno, no es ético. Y dos, se me devuelve. Porque van a decir, este vino aquí nos hizo algo que no era. Y eso no funciona. Hay que tener esa línea hay que manejarla con mucha prudencia. Omar, ¿tú has visto entrenadores que han creado centros competencia copiando playbooks? ¿Cómo poder proteger una cultura sin entrar como en paranoia? La corriente de transformación. Hablamos del drift, de la corriente nosotros, que estamos nosotros aquí y hacemos la distinción con la corriente. Dentro de nuestra transformación también hay una corriente. Y más allá de la metodología que nosotros manejamos, o de la tecnología, o de las distinciones y de todo esto que manejamos, va a depender más de cada uno. A mí me han propuesto 100,000 cosas en esto. Y he visto empleados de centros, pseudoentrenadores, entrenadores a veces que pierden el norte y hacen ese tipo de cosas. Yo lo he visto suceder en muchos sitios, no voy a dar nombres, no voy a dar ciudades, pero lo he visto suceder que entrenadores con empleados de centros dicen, no nos gusta qué están haciendo aquí, y simplemente se llevan la comunidad o una parte de la comunidad y montan un centro y le hacen competencia al otro. Lo que mal empieza, mal acaba. Yo creo que no debemos ser paranoicos, requerimos protegernos. Ahora, la comunidad no es de nadie. O sea, si tú te graduaste en mi centro, tú eres libre de estar en mi centro o de no estar en mi centro. Porque una de las cosas que nosotros predicamos es la libertad. Y que cada quien es libre de tomar sus propias decisiones. Entonces, si alguien decide no estar en Centro Taza Azul e irse a Centro Taza Blanca, pues que te vaya bien. Y si quieres regresar, aquí estamos para ti. Yo creo que nosotros requerimos dejar de competir y generar esquemas de colaboración. Los centros de transformación son empresas y eso es clarísimo. Y el dueño del centro de transformación está poniendo su patrimonio, está poniendo su tiempo. Yo tuve un centro de transformación. Yo después terminé comprando el centro donde yo me entrené y donde yo trabajé. Y luego le cambiamos el nombre. Y todavía existe. Es un centro que lleva 22 años ya. Entonces, ¿qué pasa? Han creado 3, 4, 5, 6 centros. Incluso se escindió un grupo de personas de ese centro y se llevaron comunidad. No funcionó. No funcionó. Yo lo que creo que esto es un tema más de mirarse cada quien hacia adentro. Y decir, lo que estoy haciendo es ético. Lo que estoy haciendo funciona. Y yo creo que ser congruentes con el trabajo. Porque somos seres humanos. Tenemos tentaciones. Podemos caernos. Más yo elegí una línea de ética y a mí me han propuesto, no, que mira, que vamos a hacer un centro, que no sé qué, no. Yo tengo un trabajo, es más, a mí se me acerca un graduado y me dice, yo quiero hacer esto en mi empresa. Yo le digo, listo, hablemos con el dueño del centro, porque yo te conocí en el centro. Tú fuiste mi estudiante o mi participante del entrenamiento básico de un PL, cuando eventualmente doy PL, y tú quieres llevar esto, pero tú llegaste a mí por Cecil. Entonces, Cecil, ven acá, esta persona me está pidiendo esto. Vamos a hacer una propuesta en conjunto o yo le voy a hacer esto y generamos un juego que funcione para los tres. Yo no voy a ser infiel porque la infidelidad no es contigo, es conmigo. Es un tema de elección personal, de ser congruente con lo que nosotros nos paramos en un salón a decirle a la gente. No podemos estar diciendo una cosa al frente del salón y haciendo otras escondidas, porque no funciona. Eso termina volviéndose en contra nuestra. Sí, eso que dices me resuena mucho, como sobre todo cuando nos invitas como a reconocer que dentro de transformación también hay una corriente y al hacer conciencia de esa corriente, pues podemos alterarla, ¿no? Porque quizás es lo invisible lo que no nos permite hacer nada al respecto. Cuando tú estás entrenando, cuando tú estás
digamos, entrevistando un staff, ¿qué banderas rojas hay a ti cuando tú estás como interactuando con un equipo de staff? Una es lo que yo vengo a buscar en este entrenamiento. O sea, que la persona esté O sea, como parada desde ahí. yo soy staff y ¿cuál es tu propósito de ser staff? No, yo vengo a reconectarme, chévere. ¿Y para qué? No, porque es que yo quiero ver qué gano este fin de semana para mí. Y cuando yo soy staff, yo vengo a dar. El que yo recibo es un derivado de lo que estoy dando. Cuando yo recibo es porque yo estoy entregando algo. Pero si mi propósito principal es sacar, yo no voy a aportar energía en el entrenamiento, sino a sacar energía. Eso es una bandera roja. Lo otro son sus posturas frente a las conversaciones. Si tienen claro sus maneras de ser, qué maneras de ser se requieren para el entrenamiento, más allá del lenguaje verbal, que tú sabes que es entre un 8 y un 14%, es el poder percibir al ser humano. Y al ver la postura corporal como respuesta o reacción a las preguntas que yo hago, ya es algo que se va adquiriendo con el tiempo. Tú lo sabes bien. ¿Tú lo ves? Sí, y lo empiezas a ver. Entonces, cuando yo veo eso, yo no le digo vete. Sí le digo, el propósito es este y aquí estamos para esto y para esto y para esto y para esto. Los tiempos han cambiado mucho. Cuando yo empecé en esto, era muy fuerte. Era a palos casi. Los entrenamientos antes eran supremamente verticales. Como militares. Sí, era como militares. Y el mundo ha cambiado. Y una de las cosas que predicamos nosotros, y es una realidad, y no es una realidad absoluta porque no hay nada absoluto, es que los seres humanos no somos fijos y que la vida no es fija. De hecho, el mundo está en evolución constante, 4 estaciones, todo va moviéndose. Sí. Anoche precisamente hablaba de eso en una charla que di en un centro en Bogotá, que se llamaba de reinventarse. Y nosotros no somos fijos. Entonces, yo empecé en ese contexto, era supremamente riguroso, incluso rayando en lo rígido a veces. Y empecé a evolucionar. Y en la medida en que yo fui avanzando, y la pandemia también nos movió muchas cosas. Y la gente no es igual que antes. Entonces, nosotros requerimos también modular, mover, transformar nuestras maneras de ser y de relacionarnos, nuestra manera de entrenar, sin disminuir el nivel de el regalo de que cada ser humano confronte su propia realidad. Porque nosotros como entrenadores no confrontamos. Nosotros solamente ponemos situaciones y ponemos información sobre la mesa y cada participante, porque yo parto de la base de que son adultos y de que si tú entras a un entrenamiento, que ese es el deber ser, es porque tú vienes a revisar cosas de tu vida. ¿Con qué nos encontramos? A veces con staff que llegan a ver qué sacan. Yo amo a los staff. Soy riguroso con ellos, les exijo al máximo. Me alucinan a veces. Algunos me detestan en el momento. Más con el tiempo después, y a mí no me interesa. Yo amo aunque tú no me ames. Si tú me odias y me alucinas, yo te amo igual. Si me quieres, perfecto. Si te caigo mal, perfecto. No porque no me importe, sino porque me importa realmente. Porque mi postura como entrenador no es personal. Mi postura como entrenador es entrenador. Y yo te voy a dar amor incondicional, pase lo que pase. Entonces, yo tengo el staff. La mayor parte de la gente que llega a los entrenamientos llega forzada. Muchos llegan a hacerle el favor a alguien de entrar para que la persona cumpla con alguna... En un salón de 100 personas, ¿qué dirías? ¿Qué porcentaje hay? Mira, en promedio, ¿no? Obviamente a cambia veces mucho. tú pero... tienes un 80%, dependiendo de dónde estás, de personas que están pagadas por otros. Y si alguien me tuvo que pagar el entrenamiento es porque yo no encontré valor para yo sacar el dinero de mi bolsillo y poner la plata en la mesa. Entonces, Lo cual también representa un reto para la persona Claro, que te invitó. claro. Esa persona tampoco generó el suficiente valor, pero bueno. Exactamente. Sí. Y a veces te dicen, si no vas, se pierde el dinero. Entonces, esa persona va a estar inconscientemente eso es automático, esa es parte del programa estándar del ser humano. Está haciéndole un favor al otro o simplemente vino porque no servía, porque se iba a perder el dinero, eso también es una forma manipulativa y de eso no es enrolamiento. De acuerdo. Y entonces la persona va inconscientemente a invalidar su experiencia y va a buscar la manera de que el entrenamiento no funcione para demostrarle al otro que no funciona. Claro, porque viene como con esa misión. Claro. Y esa es una de las maneras más desastrosas de llegar a un entrenamiento. Exactamente. Es Mucha gente llega porque las vemos mal. Y este entrenamiento no es para salvar vidas ni para gente que está mal. Aunque algunos me digan que estoy siendo
Porque muchos pensamos que no es que esta persona está pobrecita, mira que está atravesando esta situación en la vida y hay que meterla en el básico para que la arreglen. No, esto es para que yo tome un ser humano funcional y ningún ser humano está mal. El primer paso es que no veas a la gente mal. Mira a la gente de tu vida como la posibilidad que son. Míralos en su grandeza y desde ahí enrólalos. No enroles a la gente para que el básico y el proceso les arreglen la vida para después crear una relación. El sentarse en un salón de entrenamiento es un resultante de una conversación alma a alma, corazón a corazón, en donde yo despierto una chispa de vida en ti, en donde yo veo tu grandeza, en donde yo veo que tú puedes soñar, en donde yo veo que tú puedes hacer realidad todo lo que tú quieras, porque estoy viendo a un ser humano completo, a un ser humano posible. Y si yo veo a la gente de mi vida así es porque yo de alguna manera me estoy viendo así. Y ahí es cuando entramos en un juego de enrolamiento real. Cuando yo me paro en un salón a dar PL, que como te digo es muy eventual, yo le digo a la gente, tú me puedes traer 100 tarjetas de enrolamiento llenas con dinero. Si no hay una historia de vida detrás, en donde tú moviste una relación y la llevaste a otro nivel, yo no te la recibo. Eso es una matrícula. Wow, tremendo. Eso es una matrícula, eso no funciona. Me lo quedo. No funciona. O sea, matricular gente, contratamos un equipo de ventas, cobramos 2, 3 millones de pesos por el entrenamiento, quien lo paga es porque quiere venir y nos ahorramos el tema del enrolamiento. Si haces eso, te perdiste la oportunidad Claro. que tenías y además no hiciste el trabajo que era lograr hacer eso. Se las paso al costo. Cuando tú me dices a mí que tú no conoces a nadie, yo te reto a lo siguiente: siéntate en un avión y que la persona que va sentada al lado tuyo en el avión termine el viernes haciendo el básico en el sitio donde tú vas. En una servilleta de American Airlines. ¿Cuántas veces me ha pasado? Muchísimas veces. Una ocasión estaba yo en Miami, iba a Quito y vi una mujer y me llamó la atención. No porque me atrajera físicamente, pero por alguna razón. Ojalá se sienta al lado mío. Pum. Esto parece de locos. La mujer, su hija, el novio de su hija había tenido un accidente. Había fallecido. Tenía una situación emocional fuertísima y no es para salvarle la vida. Pero a veces nosotros requerimos esto. La mujer estaba desesperada, no sabía cómo manejar la situación. Empecé a hablar con ella y terminó ella con su hija en el entrenamiento. Simplemente para la hija fue un espacio de encontrarse con ella misma para poder manejar la situación paralela que estaba teniendo en su vida. Pero es que yo no creo en las casualidades. Yo creo que todo sucede por un propósito. Otro día estaba yo en Miami, me cambié de silla la noche anterior en el avión. Se sentó una niña, eso fue en Medellín. Iba a Miami, se sentó una niña espectacular al lado mío. Me puse a hablar con ella. Eso fue un miércoles. El viernes estaba sentada en el básico en Miami. Se me ocurre que podemos, a todas las personas que quieran hacer el reto, enrolar a alguien en el avión, que se apunten. Con una servilleta. Yeah, exacto. Una vez que presencié yo el nacimiento de un centro, yo estaba dando un entrenamiento en México y se acercó alguien. Me dice, no, es que yo quiero montar un centro, quiero que trabajes con nosotros, que no sé qué. Claro que sí, muéstrame qué tienes. No, que estamos haciendo la página web, que estamos haciendo la papelería, que no sé qué, Y yo, ¿cuántos enrolados tienes para tu primer básico? Negativo, no tenemos negativo nada. 0. ¿Y por qué? No es que no tenemos fichas. Ok. Agarré yo la servilleta, estábamos en el restaurante del hotel y le empecé a preguntar cosas. Le dije, dame 2,000 pesos. ¿Dónde está el logo del centro? ¿Dónde la enrolé? ¿Dónde está el logo del centro? ¿Dónde está la página web? Eso es forma. Es humano, es lo que tú dices, la conexión. El enrolamiento es el ser. Miren, aunque lo resistan, el enrolamiento es la distinción o la forma de vivir y de ser más poderosa que nosotros nos encontramos en esta tecnología, en esta metodología. Yo les decía que yo he hecho de todo en la vida. Fui hasta predicador de un movimiento católico en una época hace muchos años en mi vida, antes de irme a los Estados Unidos. Y yo no he encontrado una plataforma que me funcione mejor en mi vida que esta. El día que la encuentre me voy. Por supuesto, porque no soy tonto. No voy a aferrarme a lo viejo cuando yo vea que hay algo que puede llevarme mucho más. Y hay muchos mecanismos y hay muchas formas. Pero a mí esta me funciona. Y lo que más me funciona de esto es el enrolamiento. Si tú quieres ser
entrenador algún día requiere ser un maestro o una maestra. Y si quieres liderar un En centro enrolamiento o ser también. coordinador en un centro, sin duda. Absolutamente. Es enrolamiento O sea, todo el tiempo. Solo ahí, pero si quieres también como abrirte posibilidades en la vida donde parece que no hay, Mira, el trabajo enrolamiento. del centro es espectacular. Es la relación con la gente. Es fuerte. Es fuerte. A veces es retante, a veces genera cosas, pero es espectacular. Porque tú estás haciendo un espacio de permiso para que seres humanos lleguen a donde quieren llegar. Y eso es un regalo de vida extraordinario. Yo amo el trabajo Sí. del centro porque además es la oportunidad de, digámoslo, recrear el entrenamiento todos los días. No solo el fin de semana, sino cómo creamos esa experiencia, cómo creamos esa apertura, cómo creamos esa conexión, cómo Sí. producimos esa clase de resultados todos los días. Estás en PL todo el tiempo. Exacto. Estás en PL todo el tiempo. Yo le digo, tú trabajas en el centro, Bienvenido al 24 horas de PL PL. de por vida. De por vida. Genial. Es así. Por eso yo doy PL en este momento de mi vida. Ya la mayor parte de entrenadores que ya llevan algún tiempo en esto no dan PL. Yo no doy todo el tiempo, pero sí. ¿Por qué? Porque me reto a mí mismo. Te pone al filo. Me pone al filo. Claro. Yo empecé tercero, segundo, primero, básico, avanzado. Y debió haber sido avanzado, básico. Tú me preguntabas hace un rato que por qué el básico. A mí me encantaba el avanzado. Mas yo veo que en el básico es el reto más grande dentro de toda la jornada. Porque la gente llega fría, no quiere estar, llegan empujados, llegan pagados. Y es convertirte en ese artesano que agarra un cincel y un martillo muy finos y empiezas a mover cosas y a crear valor en la gente y a enrolar a la gente. A enrolar a la gente a que se vean a sí mismos, a que vean cuál es su propósito de estar en el salón. El básico es supremamente retante. Para el entrenador es muy retante. Es muy Y tú retante. decías ese 80%, Sí. enrolarlos. 70, 60. A veces tú llegas y encuentras un salón con el pareto distinto. El 20% son los que están en resistencia y el 80% están abiertos. No es lo más común. Más puede ocurrir. Claro. A veces Y 100% eres feliz cuando eso completa. pasa. Es como Por supuesto, el mejor porque día de tu vida. eso me resta un montón de presión y yo enfoco, aunque la calidad del entrenamiento sea la misma siempre. Pero el entrenamiento no es fijo tampoco. Eso es una de las cosas que yo le digo al staff, no compares. Porque aunque yo sea quien te entrenó hace 6 meses o 3 meses o lo que sea, yo no soy el que te entrenó hace 3 meses. Tú no eres el mismo que estaba aquí. Este básico no es el mismo. No es el mismo básico que cuando fuiste staff. La gente no es la misma. A pesar que las dinámicas sean las mismas y que el entrenamiento aparentemente sea el mismo, mis maneras de ser no van a ser las mismas. Porque yo no acomodo el cuerpo a la camisa, sino que hago la camisa para que se acomode el cuerpo. Y como entrenador requerimos desarrollar la habilidad de moderar y modular y adaptar nuestras maneras de ser y la forma de comunicar el mensaje que llegue al público que tenemos. Es la lectura que tú haces inicialmente cuando observas el salón. Y es recibir la información de la gente sin hablar. Y es empezar a conectar y a preguntar y a ver, y ya tú empiezas a ver y ya tú direccionas el entrenamiento. A veces yo empiezo riéndome, a veces empiezo, de acuerdo a lo que tú requieras de mí. Yo requiero convertirme en un camaleón y ser lo que tú requieras y quien tú requieras que yo sea para que mi entrenamiento sea efectivo para ti. Y esa es una habilidad que se va también adquiriendo con el tiempo. ¿Alguien puede llegar como a autocoacharse? ¿O tú haces eso? Como que te das autocoaching a veces. Yo me Tienes como- tienes como- reviso todo el tiempo. Y tienes como un ritual de pronto como de 3 pasos para poderse autocoachar. Yo no soy tan formalista, ¿sabes? Ok. Yo soy más... ¿Cómo fluye? Yo fluyo. Ok. Al principio yo me cargaba mucho con la energía de la gente y hacía algunas cosas para soltar. Ya con el tiempo y con la experiencia ya como que las cosas ya no se te pegan tanto. Sin embargo, cada vez que yo salgo de un entrenamiento, cada día, yo no me duermo cuando llego al hotel. Yo me quedo un rato largo dando vueltas, revisando qué pasó aquí, qué pasó allá, en esta interacción, qué pasó, lo que yo comuniqué, quién yo fui, la postura que adopté, fue funcional, no fue funcional, era lo que se requería en ese momento. Entonces es un proceso de autoanálisis que hay que hacer.
Y regularmente yo me doy cuenta de las cosas. Yo soy mi propio observador y al ser mi observador yo me abstraigo y me observo desde afuera. Y me doy cuenta de muchas cosas y cuando veo cosas que se me salen de las manos, tomo un teléfono y pido apoyo. Es que ¿quién cura al médico? El médico también le duelen cosas. Y se autorreceta o va donde otro médico regularmente. A veces hay que ir donde otro médico. Haciendo una comparación un poquito salida de tono, pero es así. Sí, que yo creo que es sano también para todos los que hacemos el entrenamiento, de hecho, hacer eso con más frecuencia, Claro, pedir ese apoyo con más frecuencia claro que sí. que con menos, porque a veces también uno se sorprende de si le pido ese apoyo, hay mucha más gente que está dispuesta a dármelo, pero no la gente no anda por ahí como ofreciéndote el apoyo, pero si Así se es. los pides, está Claro. disponible. Es que acuérdate que para beber de la fuente hay que ir a la fuente. La fuente no va a ir a ti. A mí me gusta ver otros entrenadores, no solo en transformación, sino en otros contextos, porque en todas partes hay información que te puede apoyar. Entonces, ahí me invitan a algo, yo voy, observo, miro qué hay y algo saco de allí. Me gusta ver a otros entrenadores en transformación y a veces me gusta tener una voz de alguien que tenga la autoridad para poderme decir a mí, vi esto o vi lo otro. Y hay que ser muy cuidadoso, porque si a mí un staff me dice algo, yo lo escucho, y de hecho muchas cosas que hago, por ejemplo, en la parte mecánica del entrenamiento, en la interacción de ellos con los participantes, en el cambio de información personal, son cosas que me han sugerido staff, y yo las he tomado. Y nos ahorra tiempo y todo. Pero si a mí un staff me dice algo, yo lo recibo, lo escucho quizás. Pero si me lo dice alguien que está entrenado, ya es otra historia. Porque ya yo sé que tiene algún grado de autoridad o está viendo algo que quizá yo no estoy viendo y requiero ser lo suficientemente humilde para poder escuchar. Yo me siento con los dueños de los centros, hablo con ellos, miramos cosas. Regularmente los resultados son muy buenos. A veces los resultados no son tan buenos como quisiéramos. El estándar es este. A veces se bajan un poquito, entonces, ¿qué pasó aquí? El staff estuvo así, noté esto en el enrolamiento, te sugiero que introduzcamos esta conversación en el primer fin de semana o en el segundo fin de semana. Quizá déjame yo reviso esta parte del entrenamiento a ver si me tomó mucho tiempo, si me tomó menos, si dije, si no dije. Y empezamos todos a crear ese engranaje, porque esto es un engranaje. Lo primero es el contexto del centro. Y es importante tener a alguien que te apoye en la creación del contexto. Segundo es los empleados, las personas que trabajan en el centro, el staff, la calidad del enrolamiento, la conversación de enrolamiento del centro, que la conversación del entrenador y la del centro estén alineadas, que la conversación del entrenador de básico, de avanzado y de PL estén alineadas. Porque si yo digo una cosa en el básico y el entrenador de avanzado dice otra, empieza a haber un desbalance y no funciona. Sí. Entonces yo normalmente hablo con los entrenadores de avanzado, incluso algunos entrenadores de avanzado han entrado a mi básico. Y dicen, miércoles, yo no había visto esto, si había visto, yo entro al avanzado. Que eso también es ser equipo, Claro. porque si no está cada uno apuntando para su lado, y entonces Pues obviamente no resultamos donde queremos. Y es lo que predicamos, seamos equipo. Apoya a tus compañeros, apoya a tu staff y nosotros como fuente de lo que sucede en el salón y en la vida de la gente requerimos serlo también. Fin de semana exitoso de PL en una frase. Gente volando, ganando y por lo menos 4 seres humanos por cada uno en el salón con una nueva posibilidad de vida. Yo recuerdo, yo tuve en México PLs de más de 100 personas, Cecilio. Yo recuerdo un fin de semana con 225 enrolamientos. En República Dominicana tuve un grupo de 30 personas, enrolaron 100 y pico en un fin de semana. Entonces te estoy hablando hace años cuando yo daba 2 básicos y daba 3 fines de semana de liderazgo. O cuando daba solo liderazgo. Y si alguien se quiere entrenar en esto, yo le sugiero que empiece por lo último, que empiece por el PL. Ese realmente es el campo de juego más espectacular y más retante que hay. Estás entrenando gente que ya está entrenada, ya tiene algún grado de entrenamiento, o sea que las conversaciones se exacerban. Cuando llegan al básico, tú les muestras las cosas y la gente empieza, porque nosotros no hacemos nada. Nuestro trabajo no es transformar a la gente. Es que tú transformas, yo no transformo, yo soy un mecanismo para mandar un mensaje y que cada quien tome la decisión que quiera tomar. Yo no puedo obligar a nadie a que haga nada. Y tomando responsabilidad yo doy
todo lo que tengo. Yo no doy el 100%. Y Yo doy todo. Una muestra perfecta de eso es que en un salón de 100 personas hay 70 que transforman su vida para siempre y 30 que les pasa por encima de la cabeza. ¿Cómo explicas eso? Pues está disponible, Claro. ahí está. Y Igual que en la universidad, hay quién lo gente elige, que quién pasa no. por la universidad, pero la universidad no pasa por ellos. De acuerdo. Exacto. Lo mismo. Entonces, si algún día decides entrenarte, yo te sugiero que empieces por el final, antes de llegar al principio, porque ahí es donde te pones a prueba realmente. Es realmente un campo de juego. Por eso yo doy PLs hoy en día, Claro. después de tantos años. Es una Porque práctica sana para los entrenadores. Sí, me reta. Vaya de un PL. Me reta, me pone en el filo, me pone a manejar unas conversaciones que no son usuales y saco mucho que puedo después aportar en el básico. El PL es riesgo desde el momento 0 y es enrolamiento desde el momento 0 hasta el momento 100. Es algo que hay que hacer, es mi punto de vista. Cada quien, a mí me funciona, de pronto a otros no, y es válido igual. Bueno, estás escribiendo un libro, ¿no? De habilidades poderosas. ¿Por qué ahora el libro y qué problema buscas resolver o qué estás resolviendo con el libro? ¿Y quién soy yo para resolver problemas? Yo creo que es crear un espacio de reflexión. Ok. Yo no soy quien para juzgar, no soy quien para resolverle los problemas a nadie. Yo no me resuelvo ni mis propios problemas porque no los tengo. Yo manejo situaciones en mi vida y las afronto tal cual como vienen, pero no son problemas. El problema es una identificación del ego a una situación. Y cuando identificamos problemas es porque no tenemos la voluntad de resolverlos. Yo creo que cuando hacemos un aporte como escribir algo para que la gente que a bien lo tenga, lo lea, si es de valor para ellos, es como crear unos espacios de reflexión, compartir experiencias, dar conceptos, información que la gente puede tomar y aplicar en sus vidas si son de valor para ellos. Entonces yo creo que el llamado está desde hace mucho tiempo. Yo publiqué un libro de poesía hace muchos años cuando estaba en la universidad. Y me dijeron, te lo publicamos, pero requerimos que tengas al menos 100 poemas. Todavía no llego allí. Y en el libro mío ya voy creo que un 60, 70% quizás. Ya voy como en 80 páginas, creo. No lo quiero hacer muy grande. Hay un capítulo que quiero incluir sobre un tema que alinea mucho con lo que es el libro. Estamos hablando de habilidades poderosas o habilidades blandas, inteligencia emocional, que es la capacidad al fin y al cabo de identificar pensamientos y emociones y poderlos matizar y manejar o administrar de una manera inteligente para que no nos controlen. Somos seres emocionales. Nuestra relación con nuestras emociones es lo que va a determinar cómo nuestra conducta, cómo operamos. Entonces, hay unos temas de reflexión, hay algunas experiencias, hay algunas vivencias, hay algunos ejemplos de situaciones de vida, porque en este trabajo nos encontramos con muchas cosas. Entonces, todos esos momentos que vivimos nos enseñan cosas. Yo creo que uno es una forma de dejar una huella. Dicen, siembra un árbol, ten un hijo y escribe un libro. Ya yo he sembrado árboles, tengo 2 hijas hermosas, espectaculares, que las amo y que son mis mejores maestras de vida. Tengo una nieta que cada vez que la veo y cada vez que me hace falta me da vueltas y me abraza y eso me hace tener un sentido distinto de la vida. Ya escribí un pequeño libro hace muchos años, pero yo creo que este libro es como que el completar y el iniciar al mismo tiempo una fase nueva en la vida. Y yo confío que el mensaje que yo pueda dejar sea de valor para las personas que a bien lo tengan recibir. Es más, vamos a darle un regalo a la teleaudiencia. ¿Qué se te ocurre? A los que hayan llegado hasta este punto del video, por haber llegado hasta acá, un regalo, y también a las personas que te siguen, que tengan la oportunidad. Yo creo que todos esperamos un momento eureka, un momento eureka en la vida. Lo encontré. Okay. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre de pronto que las personas que comenten el podcast? Las personas que comenten en YouTube, Eureka. Ok. Vamos a tenerlos en cuenta, los vamos a poner en una lista y tan pronto salga el libro. Les mandamos un PDF con una parte del libro, un capítulo, 2 capítulos. Eso suena genial, como primicia. Si se enganchan en el libro y lo adquieren y nos encontramos, yo te doy alguna dedicatoria.
Porque la idea es que si estoy en un centro y tú estás por allí, una vez que adquieras el libro en físico, yo te lo voy a autografiar y te hago una dedicatoria personal y podemos tener una charla. A mí me encanta hablar con la gente. A veces en el fin de semana no hay mucho espacio para hacerlo, pero siempre se hace. Genial, genial, genial. Ya está, entonces acuérdense, comentar Eureka en YouTube para que tengamos ahí la lista de las personas y apenas esté listo ese regalo, lo van a Lo recibir. vamos a hacer, es un compromiso. Chévere. Eso hay palabra de por medio ya y no hay nada que hacer. Ya es. La palabra es la columna vertebral no solo de tu proceso de transformación, sino de tu vida. Mito o realidad, para obtener mejores resultados hay que tener más confrontación. ¿Hay mejores resultados o hay resultados? Si yo quiero llevar mis resultados a otro nivel, por supuesto que requiero mirar de frente mi vida, con lo que me gusta y con lo que no me gusta. Hace un ratito hablamos de negación. La única forma de atravesar lo que te pueda estar limitando tu vida es mirándolo de frente, confrontarlo. Es que la gente asume el concepto confrontar con algo negativo. Claro. Y Sí, no hay como negativo, no hay agresivo, positivo. ¿no? Como- Agresivo. Sí, 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 sí. Y es que confrontar simplemente es mirar de frente. Es mirar de frente a algo. Y al verlo de frente y aceptarlo tal cual y como es, este micrófono tiene una espuma negra. A mí me gustaría que fuera roja, pero es negro. Yo enfrento la realidad de que es negro y lo uso negro. Y si mañana yo quiero que el micrófono tenga una espuma roja, pues me voy a un sitio donde venden cosas para micrófonos y compro la espuma roja y se la pongo. Pero si me pongo a pelear con la espuma negra, nunca voy a poder enfrentar, poner vis a vis, frente a frente, lo que yo pienso con lo que hay para poder sacar quizá la tercera opción, que es la que me lleva. No es el negro, no es el rojo, es lo que es y a partir de allí yo puedo transformar la realidad. Una práctica de la vieja guardia que todavía uses y que tú digas, no, esta va a funcionar hasta el infinito. Esa es una pregunta difícil. El rigor. Que el rigor no tiene nada que ver con estar bravo, ni con pelear, ni con regañar. Yo pocas veces levanto la voz en un entrenamiento. Yo hice un avanzado en México una vez y en todo el fin de semana levanté la voz una sola vez y eso fue porque la persona estaba al otro lado del salón y me tocó hablarle fuerte para que escuchara lo que iba a decir. Cuando el cuchillo tiene filo, no necesita fuerza para ser enterrado. El poder que tiene la palabra es tan grande que tú no necesitas forzar las cosas. Más que decir es reflexión. Yo creo que el rigor, pero el rigor entendido como congruencia entre lo que pienso, siento, digo y hago. El rigor es en honrar los acuerdos. Una cosa que sí hago es, cuando en alguna de las dinámicas que hacemos en el básico es, les digo, voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y hago exactamente lo que dijo y al final dijo, acabo de hacer exactamente lo que te dije que iba a hacer. No, pero es que esta pregunta, no, yo te dije que iba a responder preguntas de esta manera. Y de esta manera lo vamos a hacer y eso a la gente le choca. Más es una forma de poner de presente, de poner de patente que hay que ser congruentes. Hay que crear coherencia en la vida. Del resto yo creo que yo he modulado muchísimo mis maneras de ser. Desde el Omar de hace 20 y tantos años al Omar de hoy. Si no, lo rígido se fractura, se rompe. Yo creo que para mantenerse vigente hay que ir, uno, aprendiendo, dos, siendo flexibles y adaptándose al sino, a lo que los tiempos nos van presentando, ¿no? A veces toca tragarse cosas e ir navegando de acuerdo como el mar esté y ajustando las velas, porque las velas son las que determinan hacia dónde voy. No es el viento, soy yo. Bien, para cerrar, si tuvieras un megáfono y estuvieras conectado a todos los dueños de centros de transformación en América, el continente entero, por 30 segundos, ¿qué les dirías? Tú, yo, el planeta, la humanidad entera, somos uno solo. Nosotros no somos dueños de nada. Yo creo que es momento de bajar los niveles de competencia y de aumentar los niveles de colaboración. Y fíjate, lo que hablamos hace un ratito, yo en algunas ciudades he trabajado en 2 o 3 centros, en ciudades muy grandes, por supuesto. Si es una ciudad pequeñita, ya es más complejo. Pero en una ciudad grande no pasa nada. Y si hay una ética clara, no va a haber problemas. La comunidad no es nuestra como dueños de centros. Y te lo digo, yo tuve un centro. Y he apoyado muchos centros. Y he trabajado yo he perdido la cuenta.
Yo no sé cuántos básicos he dado. En 2012 di 42 entrenamientos en un solo año. Entonces, esto es una locura. Yo creo que bajemos las barreras, colaboremos entre nosotros. Realmente. O sea, nosotros invitamos a todos a que colaboremos. Yo trabajo con centros en donde los dueños son mis amigos y son mi familia por elección. Yo no voy a hacer un trabajo, yo voy a contribuir a algo, y si algo no funciona, yo simplemente doy un paso a la izquierda y me retiro. Pero yo los llamo a que seamos más, que dejemos de tener tantas prevenciones, esa paranoia de que hablabas hace un ratito, y de que contribuyamos más. O sea, hay mucha gente, hay tanta gente que hay para todos. Sí, y es una hermandad global. Sí. Que o sea, ya está ahí. Claro. Es una que somos red una comunidad espectacular, global, claro. Sí. Bogotá tiene 12 millones de habitantes. Ponle que tenga 10. Hay 20 centros de transformación. ¿A cómo salen? A 500,000 cada uno. Ponle que el 3% de esos 500,000 quieran hacer el proceso. ¿Cuántos son? 1,500 personas. Tienes 15 básicos de 100 o tienes 10 básicos de 150. Hay para todos. Entonces yo creo que este es un juego ganar-ganar realmente. Si somos conscientes de eso, la primera persona que gana aquí es el participante del entrenamiento. Gana el staff, gana el centro, gana el entrenador, gana el que vende la luz, ganan los restaurantes en el entorno, la persona que da la comida para el entrenamiento, gana el sitio donde se va a hacer el entrenamiento, gana la papelería, gana todo el mundo. La cadena de valor en los entrenamientos de transformación no se rompe en ningún momento. Yo creo que requerimos duplicar eso y ponerlo también en nuestro entorno como participantes de este juego. Centros de transformación, entrenadores, colaboradores de centros, graduados. Somos uno. Creo en eso, 100%. De hecho, trabajo fuerte en eso. Me parece que es muy importante. Y cuando yo puedo contribuir en algo, yo pido permiso y lo digo. Si yo estoy viendo algo y lo quieren recibir, lo reciben. Y si no lo quieren recibir, pues ni modo. Yo cumplí con mi conciencia y con lo que yo sentí. Yo creo que te diste cuenta de eso en algún momento cuando lo hablamos, con todo el respeto del mundo. Si quizá en algún momento yo tengo el privilegio de trabajar contigo y veo algo que te pueda abonar, te lo voy a decir aunque no te guste. Y si eso implica que no me vuelvas a llamar, pues yo pago el precio. Pago el precio. Dispuesto a pagar el precio. Por supuesto, es que si no estoy dispuesto a perderlo todo, como decía Facundo Cabral, no estoy preparado para tenerlo todo. Ese es el juego de la vida. Nos vamos a morir igual. sin duda. Genial. Bueno, última pregunta. ¿Cuál es la pregunta que no te hacen, pero que deberían? La pregunta que no me hacen. O que no que deberían, que tú quisieras que te hicieran. Puede sonar como suene, pero yo creo que yo no me paro frente a un salón de entrenamiento a que me pregunten lo que yo quisiera que me pregunten, sino que me pregunten lo que ellos quieren descubrir. Porque yo creo que mi papel dentro de un entrenamiento no soy yo, son ellos. Una cosa que yo digo siempre es, la persona menos importante en este salón soy yo. Si los participantes del entrenamiento no existieran, si el staff no existiera, si el centro no existiera, yo no existiría. Entonces, yo creo que no me había formulado esa pregunta porque realmente no. Yo no soy el objeto de la pregunta. El objeto de la pregunta son ellos. Ellos no me preguntan, a veces me preguntan para saber cosas de mí. Y yo separo muchísimo mi vida personal de mi vida profesional o de los entrenamientos. ¿Por qué razón? Por respeto. Por respeto a mí primero y por respeto a la gente que entreno. Yo creo que es importante que respetemos esa línea delgada que hay allí, que es invisible y que todos sabemos que está y que es sagrado no atravesar. Yo creo que no se me había ocurrido nunca. Te prometo que voy a reflexionar y le voy a dar vuelta y cuando encuentre la respuesta, voy a seguir buscando la respuesta dentro de mí. Genial. Porque la primera respuesta que aparezca no va a ser. Va a ser el ego que me va a decir, mira, di esto. Encontré la respuesta. Encontré y no, hay que seguirla buscando. Yo creo que yo quisiera que me hicieran una pregunta en donde yo pudiera generar en ese ser humano una explosión. Y que esa persona dijera, eureka. Servicio, exactamente.
Omar, gracias. Qué bueno podernos encontrar porque nos conocíamos por internet hace Uf, años sí, 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 y así es es. la primera vez que nos podemos ver. Entonces, qué bueno eso. Qué bueno podernos ver y gracias por darnos de tu tiempo y tu compartirte con nosotros. Gracias a ti, Cecil, y realmente sí es un placer encontrarnos de frente ya. El sentir la energía no solamente a través de una pantalla, de un filtro, es otra historia. Aunque por la pantalla se pueden hacer cosas, pero esto es otro cuento, es la calidez, es el ser humano, es la interacción real. Y no, mi tiempo no es mío. Yo creo que yo elegí un camino, elegí una visión y elegí una misión de vida. Y en este momento mi tiempo es para esto, para mi familia, primero para mis hijas, mi nieta, para mis amigos, para la gente que amo, que son casi 8.000 millones de seres humanos. Yo creo que mi tiempo es para eso. Y siempre, siempre es un placer y estoy a la disposición de todos para lo que se requiera. Aquí estoy y yo creo que yo elegí este camino y tiene un propósito. Y como te decía, confío en que hasta que quede un suspiro de aire dentro de mi cuerpo voy a estar frente a un salón o donde sea, buscando la manera de tocar, de mover y de inspirar a cada ser humano que se me atraviesa en el camino. Nación Transformación. La voz de los centros, entrenadores y graduados.